Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de lo que les decíamos antes de irnos a una pausa comercial. Estamos con Lucho Ugalde, que vamos a comentar este tema con él, y también vamos a establecer un contacto con una abogada que nos va a ayudar a tratar de entender por qué nuevamente en nuestro país, a pesar de que hay hombres abusadores, violentadores con órdenes o medidas cautelares de alejamiento, siguen acercándose. Aquí estamos hablando de una mujer que fue secuestrada durante 3 días por su expareja, a pesar de tener medidas cautelares. Le vamos a contar todo el contexto, todo lo que pasó en este caso en la siguiente nota. Era la noche del 2 de diciembre y una mujer mayor de edad se encontraba transitando por barrio Bellavista en la ciudad de Santiago, cuando de este vehículo, incautado por la PDI días después, se baja un hombre que procede a subirla en contra de su voluntad, según relató la policía. Fue abordada por este sujeto y subida a la fuerza a su vehículo particular, siendo trasladada hasta un domicilio en la comuna de Los Espejos, donde estuvo cautiva por aproximadamente 3 días. 3 días de una verdadera pesadilla en que la mujer, según investigación de la PDI, estuvo secuestrada por su expareja en un domicilio de la comuna de Los Espejos. En ese lugar no solo coartaron su libertad, sino que además fue violentada sexualmente. Ella refiere que mientras estuvo cautiva en el domicilio que ya indiqué, fue víctima de distintos apremios de índole sexual, y además fue golpeada, lo que fue constatado a través de exámenes que se le realizaron en el médico legal y en los respectivos centros de salud a la que fue trasladada por parte de esta víctima. El autor de los abusos, expareja de la víctima, fue detenido y se estableció su responsabilidad por el delito de secuestro con violación. Sin embargo, en la formalización de hoy se establecieron medidas cautelares, prohibición de acercarse a la víctima y un plazo de 70 días de investigación. Pero el hombre se encuentra hoy a disposición de la justicia gracias a que la mujer logró escapar y establecer la denuncia. Contactamos al Servicio Nacional de la Mujer para saber en qué condiciones se encuentra la víctima y qué ayuda le están prestando las instituciones gubernamentales. Tenemos antecedentes de que el hombre y el agresor contaba con una medida cautelar previa de prohibición de acercamiento y con 3 denuncias además previas hechas por esta misma mujer en contra de este agresor. Lamentablemente este caso no es un hecho aislado. En Catemo, una joven de 19 años fue secuestrada 5 días por su expareja. En noviembre supimos de otra mujer en la ciudad de Cartagena que denunció a su conviviente, quien la habría encerrado junto a su pequeño hijo durante 3 días. Carabineros de Chile puede indicar que lo que respecta a las denuncias que nosotros hemos recepcionado durante el año 2020 sobre situaciones de violencia intrafamiliar, en donde una mujer es víctima, estas, al ser comparadas con el año 2019, existe una disminución de un 5%. Ahora bien, si nosotros esa cifra la comparamos con la cantidad de llamados policiales recepcionados en la Senco Familia en su número de emergencia 149, nosotros al comparar el mismo periodo advertimos que existe un aumento de un 130%. Lamentablemente nuestra justicia siempre llega tarde. En nuestro quehacer como parlamentaria, además de haber constituido la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, estamos avanzando en proyectos importantes. Lo hicimos en julio del año 2019, en donde aprobamos por unanimidad, luego en la sala de la Cámara de Diputados, el proyecto que sin consentimiento hay violación. Lamentablemente este proyecto sigue dormido en el Senado. Mientras algunos proyectos esperan en el Congreso, lo cierto es que cada día hay una nueva víctima. Por eso, la pregunta es, ¿cuándo se acabará la violencia contra la mujer? Estamos presentando Contigo en Directo. Lucho, vamos a conversar contigo, vamos a presentar también a la abogada Constanza Schoenhout. ¿Está bien pronunciado, Constanza? Tú me corriges.
Sí, ella es de la Corporación Humana. Muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros esta tarde. Es un tema que hemos tratado de visibilizar lo más que podemos, por más trágico que sea, por más dramático que sea, porque nos importa, porque creemos que no puede ser que, a pesar de existir medidas cautelares, sigamos viendo esta violencia contra la mujer. Lucho, lo hemos visto en incontables reportajes y noticias a lo largo de solo este 2020, cómo se vulneran estas medidas cautelares contra hombres de alejamiento particularmente, ¿no? Que terminan yendo una y otra vez finalmente a buscar a sus víctimas. O sea, ya la experiencia nos da a entender, Toti, de que la medida cautelar en temas de género es poco efectiva. Que no tiene ningún tipo de control, es vulnerada constantemente, entonces finalmente es un elemento que no está siendo efectivo. Quizás se podría ver desde el Parlamento, desde el mismo Ejecutivo, alguna forma que cuando sean delitos de género se aplique otra medida cautelar o una vigilancia mayor, porque finalmente estamos viendo que el arraigo, el no acercarse a la víctima es algo que en cuanto a efectividad está teniendo nula o prácticamente nada. Cada vez vemos que hay un femicidio que la víctima tenía algún tipo de medida cautelar, o sea, tenía alguna cautelar a su favor, es decir, que no se podían acercar a ella, y que el victimario sí tenía una cautelar en contra. Entonces es una situación que está siendo cada vez más reiterativa. Lo que nos cuenta Luis Constanza lo hemos visto varias veces en este año, con pesar lo digo, porque a uno le llama la atención cómo esto sigue ocurriendo una y otra vez. ¿Qué podemos hacer para lograr que efectivamente este tipo de medidas cautelares sean reales, sean efectivas, se cumplan? Sí, bueno, varias cosas. Yo creo lo primero que me gustaría partir diciendo es que cuando se abordan estos casos en la televisión abierta o en los medios de comunicación, es importante primero hacer un llamado a todas las mujeres a que muchas veces se sientan revictimizadas también con estos casos, a que sepan que aquí hay organizaciones, hay otras mujeres y hay redes que podemos poner a disposición para que cualquiera que esté viviendo algún tipo de violencia o vulneración en sus derechos pueda acercarse, buscar ayuda, y que de alguna manera podamos construir estas redes entre mujeres que yo creo que hoy día está siendo fundamental para cuidarnos entre nosotros. Sí, y creo que en ese sentido es clave también el abordaje que hacemos. Sí, hay dos cosas que te quiero preguntar, ¿sí? Porque aquí estamos hablando nuevamente de un caso que ella fue abusada, pero logró escapar. Y en gran parte de los casos que hemos hablado en Contigo en Directo, estamos hablando de mujeres que no logran escapar, mujeres que son asesinadas, que hay femicidio por medio. Entonces también me gustaría ver qué pedirías tú de parte del Estado, de la sociedad, que podemos hacer con esto, porque también no estoy, por favor, no se entienda, no estoy minimizando la red de protección que puedan generar las propias mujeres, pero no podemos esperar como sociedad que toda la pega la hagan ustedes mismas. O sea, aquí tiene que haber apoyo de otros lados, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, por supuesto, yo parto con este tema porque hay que partir de la base de un diagnóstico que tenemos de alguna manera consensuado, y que es que hay una falencia institucional grave en materia de justicia con perspectiva de género para nosotras, y eso genera una cuestión que es clave poner sobre la mesa, que es, hay una cultura que está fomentada y reproducida a través de las instituciones generales del Estado, pero en particular de las instituciones de justicia, que van construyendo cierta cultura de la impunidad, que hace que muchas veces las mujeres no quieran denunciar. Entonces, en términos concretos, cuando tú me preguntas qué es lo que podemos hacer, yo creo que hay que replantear el sistema de justicia en su conjunto, y eso significa partir con la formación de quienes en general reciben las denuncias, que son generalmente carabineros y las policías, pero también qué vamos a hacer para incorporar perspectiva de género al momento de investigar, al momento de defender también, porque aquí también se ha dado una discusión a propósito de los últimos casos que hemos visto sobre si en la defensa vale todo. Y yo creo, y varias feministas hemos planteado, no vale todo. O sea, no podemos seguir revictimizando a las mujeres víctimas, claro, por ejemplo, al momento de la defensa. Y también en términos de las sanciones, la reparación a las víctimas, la reinserción que vamos a tener con quienes sean condenados por este tipo de casos, y sobre todo yo creo que es un tema que siempre se deja de lado y que nos cuesta abordar, que tiene que ver con la prevención. Si nosotros no ponemos recursos importantes por parte del Estado en la prevención, en la educación sexual integral desde la primera infancia, en los medios de comunicación, en campañas efectivas de prevención de la violencia de género, no vamos a erradicar efectivamente este tipo de violencia. Y eso es clave ponerlo sobre la mesa.
mesa. Puede significar más recursos, puede parecer que no sea, comillas, efectivo, pero es la única forma de cambiar esta cultura de la violación y de la subordinación de las mujeres que se expresa finalmente en este tipo de violencia y de casos que nos conmueven, como los que hemos visto en los últimos meses, y en particular este caso también de esta mujer que fue secuestrada y bueno, todos los hechos que ya expusieron y que resultan de la mayor gravedad. Sí, interesante, que hay que hacer un trabajo mancomunado, pero además un trabajo diferenciado, como tú dices, las personas o los más niños que son los encargados de dibujar la sociedad del futuro, ¿no? Los próximos ciudadanos que van a tener otro tipo de formación, es interesante, es clave que se pueda invertir en ellos, pero también ya hay varias generaciones que no son esos niños y que hay que hacer algo con ellos, que son las personas que hoy día están violentando a las mujeres, que lo hemos visto. Probablemente aquí también tenga que trabajarse de manera incansable las distintas alternativas, desde tobillera, firmas constantes, quizás algún monitoreo a través de ubicación, ¿no? Con la triangulación de los teléfonos, una serie de cosas que se tienen que hacer porque efectivamente no se están cumpliendo estas medidas y es algo que nos preocupa. Constanza, se me va el tiempo, pero te quiero agradecer haber conversado con nosotros en Contigo en Directo, así como tú dices, nosotros lo pensamos. Una cosita sí, muy solo breve. para cerrar, nosotros lo hablamos como equipo, porque sabemos que incluso hablar este tipo de temas a veces también puede ser revictimizar al escuchar nuevamente un caso así, pero lo pusimos en una balanza y sentimos que es más importante visibilizarlo como medio y que esto no vuelva a ocurrir. Te escuchamos. Por cierto, muy en breve, a mí me gustaría plantear, o sea, primero me parece que es un abordaje correcto porque hay que plantear qué es lo que podemos hacer en estos casos y en ese sentido también agradecer el enfoque que pone el programa y también plantear que a propósito de lo que tú planteas de qué hacemos hoy, ahora, con los casos que están ocurriendo, creo que también hay una oportunidad sustantiva en el proceso constituyente para que demos un salto en la reconfiguración de las instituciones de justicia, de las que protegen los derechos humanos y de la transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas, en legislación y, por cierto, también en las sentencias que muchas veces son clave al momento de poder avanzar en justicia efectiva para nosotros. Sí, lamentablemente este tipo de violencia no discrimina en nada, ¿no? En edad, mismo el caso de Ámbar, tampoco en social, en estrato social, absolutamente nada. Y es muy, muy violento lo que hemos visto en el último tiempo. Gracias, Constanza, por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. Lucho, te mandamos un abrazo también. Gracias por habernos acompañado durante el programa. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver con uno de los temas del día que tiene que ver con el comienzo del proceso del segundo retiro del 10%. Está a las colas. Filas gigantes, filas larguísimas, aun cuando se ha hecho hincapié en que el proceso se puede hacer de manera